Capítulo 1. El bloque de subastas. Hausian Prime era infame en toda la galaxia, no por su tecnología o comercio, sino por las sombras proyectadas por sus oscuros tratos. Bajo la superficie bulliciosa del comercio y la política intergaláctica, yacía el extenso mercado de esclavos, una herida supurante, de crueldad oculta a simple vista. Zane Ryder permaneció en silencio en medio del caos, sus manos en los bolsillos, la capucha de su desgastada capa baja sobre su rostro, un humano aquí en la casa de los esclavistas y Prime. Lo bizarro era lo suficientemente inusual como para atraer miradas curiosas, pero a Zane no le importaba, había venido con un propósito a su alrededor. Compradores de toda la galaxia se empujaban por el espacio, altos reptiles Vex, sirios de múltiples extremidades y nobles darianos insectoides levantaron sus palas de subasta. Sus expresiones una mezcla de hambre y cálculo, cada uno buscaba un tipo diferente de premio: guerreros, trabajadores, artistas. Y peor, Zane lo había visto todo el lado oscuro de la galaxia que operaba bajo la apariencia de civilización. Él había. Una vez fue un soldado, parte de un sistema que se enorgullecía, del orden. Pero ahora no era más que un hombre que intentaba forjar su propio lugar en el universo. Pero hoy algo era diferente. No tenía intención de aumentar la miseria de los atrapados en el bloque de subastas. No estaba aquí para explotar a los débiles. Estaba aquí para salvar al menos una vida. Y, aunque nunca había sido un hombre de ideales elevados, el peso de la galaxia rota parecía presionar sobre sus hombros mientras observaba los procedimientos. La voz del subastador sonó cortando el ruido. A continuación, un hallazgo raro directamente de los mundos centrales. Cari, la multitud se agitó. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Los Cari no se veían a menudo en lugares como este. Provenían del misterioso planeta Clint, una sociedad avanzada, orgullosa y aislacionista. Valoraban el intelecto por encima de todo y se habían mantenido alejados de la mayoría de los asuntos intergalácticos. Zane había escuchado historias de ellos. Hermosos, inteligentes y ferozmente independientes. Mientras la multitud se movía con anticipación, Zane sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Le habían contado que Cari se vendería hoy, pero verla en persona fue algo completamente diferente. Cuando subió a la plataforma, el aire pareció detenerse por un momento. Era más alta que la mayoría de los humanoides. Su piel era de un verde esmeralda profundo que brillaba con las duras luces. Su largo cabello negro y sedoso caía en cascada por su espalda, acentuando sus rasgos llamativos. Pómulos altos, labios carnosos y ojos que brillaban con una mezcla de inteligencia y furia silenciosa. Llevaba un simple vestido hecho jirones que no podía ocultar la gracia de sus movimientos ni la fuerza de su postura. Un grueso collar metálico grabado con símbolos extraños la marcaba como propiedad, y era un insulto a su propio ser. A Zane se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Había visto a muchos esclavos vendidos en estos mercados, pero había algo en ella que endurecía su determinación. Sus ojos oscuros y desafiantes escanearon a la multitud como si desafiaran a cualquiera a acercarse a pesar de su cautiverio. No había sumisión en su mirada, solo una intensidad ardiente. «Shek», hermosa, murmuró una voz a su lado. Sai apenas reconoció el comentario también. Concentrado en el subastador. Spiel, el mejor espécimen de Cari que hemos tenido en años. Fuerte, inteligente y resistente a la mayoría de las formas de enfermedad, perfecto para cualquier necesidad que pueda tener, ya sea compañía de laboratorio o de otra manera la sórdida. Implicación hizo que la mandíbula de Sai se apretara. La subasta comenzó rápido y furioso. El valor de Cari era evidente y los compradores estaban dispuestos a pagar por un premio tan raro. La paleta se disparó al aire y el precio subió más alto con cada segundo. La mano de Sai apretó el pequeño dispositivo escondido en su capa. Tenía uno, económico, que estiraba sus recursos, pero no podía alejarse ahora. Algo sobre esta mujer, esta Cari, lo hizo sentir que tenía que actuar. Cuando la subasta alcanzó un punto álgido, una sensación de urgencia inundó el pecho de Zane. Levantó la mano. 30,000 créditos, dijo su voz baja pero firme. Los ojos del subastador brillaron con saludo. 30,000, escucho. 35.
Darian Noble siseó cerca sus mandíbulas chasqueando con frustración mientras levantaba la oferta a 35,000. Otros siguieron su ejemplo, pero Zane permaneció. Resueltos, sus ojos nunca dejaron. La Ellery, su mirada estaba sobre él ahora y por un momento se miraron a los ojos. Ella no. Mostró miedo, pero hubo un destello de algo más, sorpresa tal vez, o curiosidad. Zane no podía estar seguro. 40,000. Zane gritó más fuerte, esta vez era su límite, y él sabía que más allá de eso estaría arriesgando todo. La multitud, murmuró sintiendo la tensión. El Daran dudó, y por un breve momento Zane pensó que había perdido. Pero entonces el alienígena hizo clic en su manand y se dio la vuelta. Disgusto evidente. En su postura 40,000 créditos, el subastador ladró su voz aguda yendo. Una vez, yendo 2 veces, Zane contuvo la respiración. Vendido al humano en la capa, hubo un suspiro colectivo de decepción de las otras ofertas, pero a Zane no le importó. La mujer, Cari, era suya. Para bien o para mal, los guardias la sacaron de la plataforma, sus manos todavía atadas con ataduras brillantes. Mientras se acercaba, Zane se quitó la capucha revelando sus rasgos humanos. Más claramente, sus ojos se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. «Vienes conmigo», dijo Zane en voz baja. Trató de sonar autoritario, pero había una gentileza. En su tono, una seguridad de que esto no era lo que parecía. La Cari lo miró fijamente por un largo momento antes de hablar. Su voz suave pero llena de desafío. «¿No tengo elección, o sí?», Zane negó con la cabeza. «Por ahora no. Pero eso va a cambiar». Ella lo estudió por un momento, sus ojos entrecerrados. «No te creo, no tienes que hacerlo». Zane respondió, su voz firme. «Todavía no». Y con eso la alejó del bloque de subastas a través de las sinuosas calles de Housey y Prime y hacia la nave espacial que los llevaría lejos de este miserable lugar. Pero mientras caminaban, Zane no podía quitarse la sensación de que este era solo el comienzo de algo mucho más complicado de lo que había anticipado. Capítulo 2. El vínculo tácito. La nave espacial Emerald zumbaba con vida. Cuando Zane y la mujer Cari abordaron, Zane siempre había preferido Solitude y su nave reflejaba esa elección. No había tripulación a bordo, solo los sistemas automatizados que él mismo había modificado y mejorado. A lo largo de los años, el interior era elegante pero modesto, diseñado para la eficiencia en lugar del lujo. La IA de la nave lo saludó con un tono profesional tranquilo. «Bienvenido a bordo. Capitán Ryder, todos los sistemas están operativos. Debo prepararme para la partida inmediata». Zane miró a la mujer Cari, que estaba parada en silencio en la entrada de la cubierta principal de la nave. Su presencia ya había comenzado a alterarse. La atmósfera cómoda y familiar del señor. «Sí», dijo. Su voz estaba ligeramente tensa. Fijó el rumbo hacia Alir. «Tenemos que salir de esta roca». La mujer Cari miró alrededor del interior de la nave. Sus manos todavía estaban atadas con ataduras brillantes. Zane no pudo evitar notar sus movimientos sutiles, la forma en que sus dedos se flexionaban y sus músculos se tensaban debajo de la tela de su vestido desgastado, como si estuviera preparándose constantemente para defenderse. Incluso atada, irradiaba fuerza. Zane se dio cuenta de que liberarla podría ser una tarea más compleja que simplemente desbloquear sus esposas. Por ahora, aunque tenían que concentrarse en dejar a Hayam Prime atrás, Zane hizo un gesto hacia uno de los asientos acolchados en la cabina principal. «Deberías sentarte. Saltaremos al hiperespacio pronto y puede ser duro si estás de pie». La G de AA parpadeó hacia el asiento, pero permaneció quieta. Sus ojos se fijaron en Zane con un desafío tranquilo. «Hablas como si tuviera una opción en el asunto», dijo con su voz baja y cargada de sarcasmo. Zane frunció el ceño, pero no mordió el anzuelo. Entendió por qué desconfiaba de él después de todo lo que probablemente había soportado. ¿Por qué iba a creer una palabra de un humano, especialmente de uno que acababa de comprarla en un mercado de esclavos? Tenía que ganarse su confianza y eso tomaría tiempo. «Te lo dije antes», Zane dijo tratando de mantener su tono uniforme. «No soy como los demás. No te compré para poseerte. Una vez que estemos lo suficientemente lejos de Housey y Prime, quitaré esas esposas y serás libre de irte». Sus ojos se entrecerraron, claramente escéptica. «¿Y por qué debería creerte? Pagaste una fortuna por mí». 40,000 créditos. Si escuché correctamente,
Nadie hace ese tipo de inversión sin esperar algo a cambio. Sai se hizo a un lado y se pasó una mano por el cabello corto. No estaba equivocada. 40,000 créditos era más de lo que alguna vez había tenido la intención de gastar, pero cuando la vio parada en ese bloque de subasta, sus ojos ardían con desafío. Sabía que no podía alejarse. Algo lo había llevado a actuar incluso si él mismo no lo entendía completamente. «Creer, yo o no», dijo Zane mirándola a los ojos, «pero yo no quería verte terminar en manos de alguien peor. Aquí en los sistemas exteriores, la gente trata a los esclavos como si fueran esclavos. Mercancías, no te van a tratar con respeto y no podía dejarte ahí». La expresión de Sarah se suavizó aunque solo fuera un poco, pero ella todavía no se movió hacia el asiento. ¿Y qué pasa una vez que llegamos a Alirbit? ¿Qué? Entonces Zane dudó. Aliremen era su hogar, un distante mundo estéril en los márgenes del espacio civilizado. Se había establecido allí hace años después de que su carrera militar terminó en desgracia. Prefería el aislamiento a los mundos caóticos que componían la mayor parte del núcleo galáctico. Había poco que ofrecer en Alir Tinto, una vida sencilla en un entorno hostil, pero era seguro y, lo más importante, estaba lejos de lugares como Housey y Prime. «Serás libre de hacer lo que quieras», Sai dijo. «Si quieres irte, te ayudaré. Si quieres quedarte, puedes, pero no habrá ninguna obligación. No pido nada a cambio». Lo estudió durante un largo momento. Sus ojos oscuros buscaban su rostro como si tratara de descifrar sus verdaderas intenciones. Zane permanece quieto bajo su mirada sin atreverse a romper el contacto visual. Él quería que ella supiera que él hablaba en serio, que podía confiar en él, pero la confianza era algo frágil, especialmente para alguien que probablemente había sido traicionado una y otra vez. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se movió. Caminó lentamente hacia el asiento que él le había indicado antes y se sentó. Sus movimientos eran elegantes a pesar de las restricciones que le ataban las muñecas. Mantuvo la espalda recta, su postura rígida como si estuviera lista para saltar sobre sus pies en cualquier momento, pero había tomado una decisión. Por tentativa que fuera, San soltó un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No era mucho. «Pero era un comienzo, gracias», dijo en voz baja, volviéndose hacia el panel de control. Fijó las coordenadas de la nave e inició la secuencia de salto. Los motores rugieron suavemente debajo de ellos mientras la Mistra se preparaba para entrar al hiperespacio. No respondió, pero notó que finalmente había relajado sus manos. La tensión en sus dedos se alivió mientras la nave zumbaba a su alrededor. El silencio entre ellos se prolongó mientras la nave aceleraba hacia el punto de salto, dejando a Housey en Prime y a su esclavo mercado muy atrás. Una vez que estuvieron a salvo en el hiperespacio, Zane se puso de pie y recuperó un pequeño dispositivo de un compartimiento cerca del panel de control. Caminó hacia donde estaba sentada sosteniendo el dispositivo para que ella lo viera. Era una herramienta de desactivación simple diseñada para desbloquear el tipo de restricción que usaba. «Voy a quitarme esos ahora», Zane dijo suavemente. «Ya no tienes que tener miedo». Los ojos de pasaron del dispositivo al rostro de Zane y por primera vez desde que se conocieron, vio un destello de algo más que desafío en su mirada. Algo que parecía casi esperanza, pero no habló. En cambio, extendió sus muñecas. Las restricciones brillantes brillaban en la tenue luz de la cabina. Zane activó el dispositivo y con un clic silencioso las restricciones se liberaron y cayeron de sus muñecas. Se frotó la piel donde las esposas habían dejado marcas débiles. Su expresión era ilegible. Se puso de pie lentamente estirando sus brazos como si estuviera probando su nueva libertad encontrada. «Eres libre», Sai dijo, dando un paso atrás para darle espacio como le prometí. Permaneció en silencio por un momento. Mirando fijamente sus muñecas liberadas, y luego sin previo aviso miró a Zane, sus ojos agudos e intensos. «¿Por qué?», preguntó. Su voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué? ¿Harías esto?». Zane encontró su mirada sintiendo el peso de su pregunta asentarse pesadamente en el espacio entre ellos. Se había preguntado lo mismo más de una vez desde que la había visto por primera vez en esa subasta. ¿Por qué se había sentido tan obligado a actuar? ¿Por qué había arriesgado tanto para salvar a alguien que ni siquiera conocía? «No sé», admitió en voz baja tal vez.
Es porque he visto demasiado de lo que la galaxia le hace a personas como tú. Tal vez es porque yo mismo he estado encadenado. Una vez y sé cómo es, o tal vez dudó inseguro de cómo poner sus sentimientos en palabras, tal vez simplemente no podía soportar la idea de que te lastimaran. Parpadeó claramente sorprendido. A.B., por su honestidad, lo estudió por un largo momento, sus ojos buscando en su rostro cualquier signo de engaño. Pero la expresión de Sai permaneció sincera. Él no estaba tratando de manipularla, y ella podía sentir que finalmente ella habló con su voz, más suave ahora. He sido traicionado por muchos, dijo. Por mi propia gente. Por otros que prometieron libertad pero solo dieron más cadenas. ¿Cómo sé que tú no harás lo mismo? Tú no lo haces, respondió San suavemente. Lo que puedo hacer es mostrarte a través de mis acciones que digo lo que digo. Consideró sus palabras cuidadosamente antes de asentir. Me quedaré por ahora, dijo en voz baja. Pero no seré tu prisionera y no seré tu sirviente. Decidiré qué pasa después. Zane sonrió levemente aliviado de que ella hubiera elegido confiar en él, aunque solo fuera un poco lo suficientemente justo. Dijo que no esperaría nada menos mientras la nave continuaba su viaje. A través de la inmensidad del espacio, la tensión entre ellos lentamente comenzó a disminuir, aunque el camino por delante no sería fácil. Zane sintió una extraña sensación de calma apoderarse de él. Había sido liberada, y ahora tal vez ambos podrían encontrar un camino a seguir juntos, pero en sus términos por primera vez en mucho tiempo, Zane sintió que estaba haciendo algo bien. Capítulo 3. Debajo de la superficie. El Mistral navegó a través del hiperespacio, sus motores zumbaban suavemente, mientras se dirigía hacia Alir Bitu, las estrellas afuera de la nave pasaban como largas líneas brillantes de luz adentro. La tensión entre Zane y se había asentado en una tregua incómoda. Zane había cumplido su promesa, sus ataduras habían desaparecido, y por ahora era libre de moverse por la nave como quisiera. Pero la confianza seguía siendo algo esquivo, frágil y difícil de construir después de todo lo que había pasado. Zane estaba sentado en el timón de la nave, mirando fijamente el vórtice giratorio del hiperespacio. Sus pensamientos corrían. Aera estaba sentada en el extremo opuesto de la cabina, su espalda contra la pared, los brazos cruzados sobre el pecho. Había hablado muy poco desde que le habían quitado las ataduras. Su silencio pesado con el peso de las preguntas no dichas. Zane podía sentir sus ojos sobre él, observándolo, esperando, como si tratara de evaluar sus verdaderos motivos. No podía culparla. En verdad, todavía no estaba seguro de por qué había ido tan lejos para salvarla. Tal vez era culpa de su pasado, una forma de expiar las cosas que había visto y hecho durante su tiempo en el ejército, o tal vez era algo más instintivo, una necesidad de proteger a alguien que claramente no pertenecía a un lugar como Housey y Prime. Pero una cosa era segura. No tenía intención de mantenerla como esclava mientras el silencio se extendía. Zane finalmente lo rompió. Estaremos en Alir en aproximadamente 8 horas, dijo manteniendo su tono ligero. No es mucho, pero es hogar. El planeta es un poco áspero en los bordes, pero es seguro y hay mucho espacio si quieres quedarte. Thea no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en él, pero su expresión era ilegible cuando finalmente habló. Su voz era suave, pero firme. Me has dicho lo que quieres para que sea libre, pero no me has dicho lo que quieres para ti. Zane parpadeó. Sorprendido por la pregunta para mí, repitió más para sí mismo que para ella. Realmente no había pensado en eso, después de años de vivir en los márgenes de la galaxia, solo y lejos de la vida que una vez conoció. Se había acostumbrado a la simplicidad de simplemente sobrevivir día tras día. No sé, admitió. Supongo que solo quiero vivir en paz lejos de la política, las guerras, la corrupción. Por eso elegí a Alire Kinda. Es tranquilo, Lo estudié por un largo momento mientras, si intentaba decidir si creerle o no y si cree que traerme a su vida le ayudará a encontrar esa paz. Zane la miró fijamente sin saber cómo responder. No sé, tal vez no, dijo.
Honestamente, pero tampoco podía dejarte en ese lugar. No podía simplemente alejarme y fingir que no estaba sucediendo. Ella sostuvo su mirada por un momento más, antes de finalmente apartar la mirada. Su expresión se suavizó solo, ligeramente. «Eres un humano extraño, Ryder», murmuró. «La mayoría de los humanos que he conocido no son como tú». Zane se rió suavemente, recostándose en su asiento. «Lo entiendo mucho». Un pequeño silencio siguió, menos tenso que antes. Aera. Finalmente se puso de pie y se acercó a la ventana mirando hacia la inmensidad del espacio. Su figura alta y elegante parecía casi etérea en la tenue luz de la cabina del barco. Zane la observó en tranquila contemplación, preguntándose qué estaba pasando por su mente. «Cari valora la libertad por encima de todo», dijo de repente. Su voz apenas por encima de un susurro. «Nuestra gente es conocida por su independencia, por su intelecto. Ser capturada para ser vendida como propiedad es la máxima humillación. Pensé que preferiría morir que vivir como esclava de alguien». Zane sintió un dolor de simpatía mientras hablaba. Sus palabras estaban llenas de dolor, pero también había una determinación feroz debajo de ellas. Una negación a ser quebrantada sin importar cuán terrible había sido su situación. «Entiendo, Zane», dijo en voz baja. «No sé por lo que has pasado, pero entiendo la necesidad de ser libre, por eso te estoy dando una elección. No eres mi prisionera». Se volvió para mirarlo, sus ojos oscuros se clavaron en los suyos. «¿Y qué pasa si elijo irme?» Zane no dudó. «Entonces te llevaré. A donde quieras ir», dijo. Simplemente sin ataduras. Ella lo estudió, cuidadosamente, como si buscara cualquier signo de engaño en sus palabras. Pero la expresión de Zane permaneció abierta y sincera a él. Quiso decir lo que dijo, y ella pudo sentir eso finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, ella asintió. «Tal vez me quede», dijo en voz baja. Por ahora, Zane asintió aliviado, pero tratando de no demostrarlo demasiado. «Abiertamente, eso es todo lo que puedo pedir». El resto del viaje transcurrió en relativo silencio. Pero era un tipo diferente de silencio. Al anterior ya no estaba lleno de desconfianza o tensión, sino más bien de una tranquila comprensión de que algo se había movido entre ellos. El muro que había estado entre ellos desde el bloque de subastas todavía estaba allí, pero había comenzado a agrietarse un poco cuando la nave se acercó a Alire Intu. Zane sintió una extraña sensación de anticipación creciendo en su pecho. Había vivido solo en el planeta durante tanto tiempo que el pensar en compartirlo con alguien, especialmente con alguien tan complicado y misterioso como Aera, era emocionante y abrumador a la vez, pero también sabía que lo que sucediera a continuación sería en sus términos. El descenso a Alire Quinto fue suave. La nave se deslizaba a través de la delgada atmósfera del estéril planeta. Alire Quinto estaba muy lejos de los bulliciosos mundos centrales de la galaxia. Su paisaje era duro e implacable, con montañas rocosas y vastos desiertos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero tenía su propio tipo de belleza, una belleza austera y accidentada que Zane había llegado a apreciar con los años cuando el Mistral aterrizó en una plataforma de aterrizaje cerca de su graña. Zane se volvió hacia AA, que estaba de pie junto a la ventana, su mirada fija en el terreno accidentado de abajo. «Bienvenido a Alire Quinto», dijo con una leve sonrisa. «No es mucho, pero es mi hogar». AA no respondió de inmediato. Parecía perdida en sus pensamientos. Su expresión era ilegible mientras miraba el paisaje desolado. Finalmente, se volvió para mirarlo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él. «¿Por qué dejaste los mundos centrales?», preguntó con voz suave pero curiosa. «No pareces alguien que pertenezca...» Aquí en los márgenes, Zane dudó por un momento, inseguro de cuánto revelar. Su pasado era complicado, y no era algo de lo que hablara a menudo. Pero AA había compartido una parte de sí misma con él, y parecía justo ofrecer algo a cambio. «Solía estar en el ejército», dijo en voz baja, cuando todavía creía en el sistema, pero después de un tiempo vi demasiada corrupción, demasiada muerte. Ya no podía ser parte de eso, así que me fui, vine aquí para alejarme de todo. «AA», asintió lentamente,
como si entendiera dónde cambia la gente, dijo en voz baja. Nos hace cuestionar todo. En lo que una vez creímos, Sai la miró sorprendido por la comprensión en sus palabras. ¿Luchaste en alguna guerra? Preguntó curioso sobre su pasado. La expresión de A.A. se oscureció ligeramente. Su mirada distante, no de la manera en que pensarías, dijo en voz baja. Pero mi gente ha luchado muchas batallas, y yo fui parte de algo que nunca quise ser. Sai sintió que había más en su historia, pero él no la presionó, fuera lo que fuera por lo que había pasado, era claramente doloroso, y él respetaba su necesidad de privacidad. En cambio, asintió e hizo un gesto hacia la rampa de salida de la nave. Vamos, dijo con una leve sonrisa. Déjame mostrarte los alrededores. Creo que te gustará estar aquí. Ah, dudó por un momento. Luego asintió y lo siguió por la rampa, pisando la superficie polvorienta de Alire Quint. El viento azotaba a su alrededor. Llevaba el leve aroma de tierra seca y metal. La propiedad era simple, una pequeña estructura resistente enclavada contra los acantilados rocosos con paneles solares y turbinas eólicas que proporcionaban energía. No era mucho, pero era suficiente para Zane mientras caminaban. La mirada de A.A. recorrió el paisaje árido. Su expresión era pensativa. Aquí está tranquilo, dijo suavemente. Sai asintió. Por eso me gusta. Nadie que te moleste. Nadie que te diga qué hacer. Puedes ser solo. A lo miró con una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Tal vez me quede, dijo en voz baja por ahora. Zane sonrió sintiendo una extraña sensación de satisfacción apoderarse de él por primera vez. Durante mucho tiempo sintió que no estaba solo, pero mientras estaban juntos en las polvorientas llanuras de Alire Quinto, Zane no podía quitarse la sensación de que el viaje apenas comenzaba. Todavía había mucho que no sabía sobre A.A., sobre su pasado, su gente y el dolor tácito que persistía en sus ojos. Y aunque le había prometido libertad, sabía que el vínculo entre ellos se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Capítulo 4. Sentimientos ocultos. Pasaron los días en Alire Quinto y el desolado planeta lentamente comenzó a tomar un ritmo propio. Zane y A.A. cayeron en una rutina tácita coexistiendo en el tranquilo paisaje árido que rodeaba la granja. Zane había vivido en soledad durante tanto tiempo que tener otra presencia en su vida, especialmente una tan enigmática y protegida como Aera, era a la vez un ajuste extraño y un tranquilo consuelo. No había esperado que se quedara más allá de unos pocos días, pero para su sorpresa, ella no había mencionado irse nuevamente por las mañanas. Zane revisaría el perímetro de su tierra, haría reparaciones a los paneles solares y mantendría el equipo que mantenía su pequeño rincón de Alire Quinta funcionando. A menudo lo observaba desde la distancia. Sus ojos oscuros seguían sus movimientos con silencio. Curiosidad, ella nunca hizo preguntas, pero Sai podía decir que ella lo estaba observando, estudiándolo, tal vez tratando de entender por qué había elegido esta vida. De aislamiento por la noche se sentaban alrededor de la pequeña fogata que Zane encendía afuera de la granja. Las noches en Alirexi eran frías y claras, el cielo sobre ellos una extensión interminable de estrellas. Era durante estos momentos tranquilos que Zane sentía el peso de la presencia de A.A. más que nunca. Ella rara vez hablaba de sí misma o de su pasado, pero podía sentir que había una tormenta de emociones gestándose debajo de su exterior. Tranquilos sentimientos que mantenía cuidadosamente, ocultos incluso de sí misma, una noche mientras el fuego crepitaba entre ellos. Zane decidió romper el silencio. «Has estado callada últimamente», dijo su voz suave, pero indagando. «No quiero entrometerme, pero no tienes que mantener todo embotellado. Sabes que si hay algo de lo que quieras hablar, estoy aquí». La mirada de A.A. se dirigió hacia él, su expresión cautelosa como siempre. Estaba sentada con las piernas cruzadas al otro lado del fuego. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras sobre su piel esmeralda por un momento. Ella no respondió. Sus ojos oscuros reflejaban la luz del fuego. Luego suspiró suavemente y miró hacia otro lado. Su voz era tranquila cuando finalmente habló. «Hay algunas cosas que las palabras no pueden arreglar», dijo, su tono distante. «Algunas heridas son demasiado profundas.
Zane asintió sintiendo el peso de sus palabras. Entiendo que lo haya dicho en voz baja, pero a veces ayuda a sacarlo, incluso si no arregla nada. Se quedó en silencio por un largo momento, su mirada fija en el fuego. Zane podía decir que estaba luchando con algo. Sus emociones estaban en guerra debajo de la superficie. Aunque no la presionó, había aprendido que hablaría cuando estuviera lista, y no antes de que finalmente hablara. Su voz era suave y llena de una vulnerabilidad poco característica. ¿Quieres saber por qué estaba en ese bloque de subasta? Preguntó. Sus ojos todavía estaban en el fuego. Zane parpadeó sorprendido por la pregunta. Se había preguntado al respecto, por supuesto, pero no esperaba que ella le ofreciera la información tan abiertamente. Solo si te sientes cómoda contándome, dijo suavemente. Lo miró. Su expresión era ilegible. No es una historia, disfruto contándola, admitió. Pero supongo que te has ganado la verdad. Respiró hondo. Antes de continuar su voz firme pero cargada de dolor, yo era parte de un grupo de Cari que creía en algo diferente. Éramos exploradores científicos tratando de aprender sobre la galaxia fuera de nuestras propias fronteras, mi gente. Son aislacionistas, como ya sabrás. Creen que interactuar con otras especies nos debilita, que diluye nuestra cultura y nuestra pureza. Pero nunca creí eso. Quería ver el universo para entenderlo. Pensé que podría hacer una diferencia. Zane escuchó atentamente su corazón. Dolía por la tristeza en su voz, pero fuimos traicionados. Hila. Continuó su tono endureciéndose. Nuestros líderes no aprobaron nuestra misión, nos vieron como una amenaza a la pureza de nuestra gente, así que enviaron agentes para detenernos. Fuimos capturados uno por uno y vendidos como esclavos. Yo fui el último en ser atrapado y así fue como terminé en High Prime. Los puños de Sai se apretaron involuntariamente mientras hablaba. Él sabía que la galaxia era un lugar cruel, pero escuchar su historia hizo. Él sintió una ira ardiente hacia las personas que le habían hecho esto. Lo siento, dijo tranquilamente. Él no merecías eso. Lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y desafío. Nadie lo merece, dijo, suavemente, pero así es la galaxia, ¿no es así? Los fuertes se aprovechan de los débiles y aquellos que se atreven a sobresalir son aplastados. Zane negó con la cabeza, su voz firme. No tiene por qué ser así. Hay gente buena, gente que lucha contra eso. No estás solo. La mirada de se suavizó ligeramente, y por primera vez desde que se conocieron, Zane vio un destello de algo en sus ojos que no había visto antes. Esperanza tal vez, o tal vez incluso gratitud, pero se fue tan rápido como había aparecido, reemplazado una vez más por su familiar máscara estoica. «Eres diferente», dijo tranquilamente, su voz apenas por encima de un susurro. La mayoría de los humanos que he conocido son egoístas arrogantes, pero tú arriesgaste todo para salvarme y no pides nada a cambio. ¿Por qué? Zane la miró a los ojos. Su expresión seria, porque era lo correcto que hacer, dijo simplemente. ¿He visto suficiente crueldad en mi vida? No. Quería agregarle más lo estudió por un largo momento. Sus ojos oscuros buscaron en su rostro cualquier signo de engaño, pero la expresión de Sai permaneció sincera. Y después de un momento, ella asintió como si aceptara sus palabras. El silencio cayó entre ellos una vez más. Pero esta vez fue un silencio más cómodo. El fuego crepitaba suavemente, proyectando una luz cálida sobre el paisaje árido de Altivi. Zane sintió una extraña sensación de paz apoderarse de él, como si por primera vez en años no estuviera solo. Después de un tiempo, habló, de nuevo, su voz más suave que antes. «Nunca he conocido a nadie como tú», dijo, tranquilamente. «Nunca me había sentido así antes». El corazón de Sai dio un vuelco ante sus palabras, y se giró para mirarla. Sorprendido por la vulnerabilidad en su voz, sintió lo que le preguntó suavemente. Vaciló. Su mirada bajó a la caja fuerte del fuego. Dijo finalmente, su voz apenas audible. «Me siento seguro contigo».
El pecho de Sai se apretó ante ella palabras, una oleada de calidez, inundándolo. Nunca había esperado esto. Nunca esperó formar un vínculo con alguien como Aera, alguien que había pasado por tanto. Pero ahora sentado a su lado bajo las estrellas, se dio cuenta de que se preocupaba profundamente por ella. «Estás a salvo conmigo», dijo suavemente su voz. «Llena de tranquila convicción, no dejaré que nada te pase». Aera lo miró, sus ojos brillando de emoción por un momento. Simplemente se miraron el uno al otro. La conexión tácita entre ellos se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Y en ese momento Zane se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos, algo profundo e inquebrantable. No sabía qué les deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: haría cualquier cosa para proteger a Aera. Pareció sentir su resolución, y después de un largo momento, ella sonrió una pequeña sonrisa, vacilante. Pero una sonrisa de todos modos. Era la primera vez que Zane la veía sonreír desde que se conocieron, y eso le dolió el corazón. «Gracias», dijo suavemente su voz. Llena de una tranquila vulnerabilidad por todo, Zane le devolvió la sonrisa a su pecho. Hinchándose de emoción: «No tienes que agradecerme», dijo suavemente. «Estoy feliz de que estés aquí». La mirada de A se suavizó y, por primera vez desde que se conocieron, Zane vio un destello de algo más profundo en sus ojos, algo que iba más allá de la gratitud o la confianza. Era un sentimiento que ninguno de los dos había esperado, pero que era innegable. Mientras se sentaban juntos bajo el vasto cielo lleno de estrellas, Zane se dio cuenta de que su vínculo se había convertido en algo mucho más de lo que ninguno de los dos había anticipado. Ya no se trataba solo de supervivencia o libertad, se trataba de algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía poner en palabras, y, aunque ambos habían venido de mundos diferentes, vidas diferentes, habían encontrado algo raro y precioso el uno en el otro. Mientras el fuego crepitaba suavemente entre ellos, Zane sabía que, cualesquiera que fueran los desafíos que los aguardaran, los enfrentarían juntos, y por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de esperanza, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Las estrellas de arriba parecían brillar un poco más, y en la silenciosa oscuridad de Alire V, dos corazones, una vez perdidos y rotos, comenzaron a sanar.